Solamente necesitamos llevar la fuerza de fricción del otro lado. Si está restando, pues la vamos a llevar sumando y nos quedaría jóvenes. Para darle solución a ese problema, hemos hecho un pequeño bosquejo y le hemos puesto de título fuerzas de fricción. Aquí voy a aclarar lo siguiente. Algunos libros marcan este tema como aplicaciones de la segunda ley de Newton, y pues dentro de las aplicaciones ponen las fuerzas de fricción para encontrar ya sea una aceleración, una fuerza, y pues bueno, solamente quería aclarar eso. Yo lo titulé fuerzas de fricción y de hecho lo dividí personalmente en 3 casos. Vamos a ver el primer ejemplo. Pues bueno, por aquí se nos pide que calculemos la magnitud de la fuerza horizontal, es decir, esta magnitud que se debe aplicar sobre un objeto de 10 kilogramos de masa, ¿no? Pues bueno, para ello vamos a comenzar con un análisis. ¿Por qué es necesario comenzar con un análisis? Porque te voy a explicar lo siguiente. Cuando un objeto está en contacto con una superficie, bueno, sabemos que el peso va a apuntar hacia abajo, ¿no? El peso es una magnitud vectorial, el cual se calcula masa por gravedad, pero en el momento en el que un objeto entra en contacto con una superficie, va a haber una fuerza opuesta a ese peso que se le llama normal. Esa normal, en teoría, es igual que el peso porque el objeto está en equilibrio. ¿A qué me refiero que el objeto está en equilibrio? Pues bueno, este objeto no se está sumiendo ni tampoco está saliendo volando. Como está en equilibrio, está solamente bien posicionado, pues esto hace que el objeto esté en equilibrio y se mantenga ahí. Pero como también se va a aplicar una fuerza, y es la que pide que calculemos horizontal, pues debe de haber unas fuerzas en el eje X y debe de haber unas fuerzas en el eje Y. En el eje X, pues será la fuerza que tú quieras aplicar. Pero también cuando hay un objeto en contacto con una superficie, hay que entender que existe una fuerza de fricción o una fuerza de rozamiento. En algunos casos se le menciona fuerza de coeficiente cinético, me parece, o estático. Depende del caso, pero bueno, nosotros le vamos a llamar que es una fuerza de fricción, y esta fuerza de fricción siempre va a ir en contra del movimiento. Por ejemplo, si la fuerza va hacia allá, la fuerza de fricción viene hacia acá. Si la fuerza viniera hacia acá, entonces la fuerza de fricción va hacia allá, siempre va en contra del movimiento. Pues bueno, para hacer ese breve análisis de las fuerzas que actúan en el eje X y en el eje Y, vamos aquí a hacer un dibujo de diagrama de cuerpo libre. Por aquí está nuestro diagrama. Y básicamente, ¿cómo se construye? Bueno, pues tomamos el centro del objeto por acá como tú gustes, y lo trasladamos. Supongamos este punto es este punto, lo trasladamos y solamente dibujamos las fuerzas que actúan. Aquí hemos notado que actúa una fuerza en Y, otra fuerza en Y, que ya la habíamos comentado. Tenemos la fuerza que queremos calcular y la fuerza que está opuesta a ese movimiento. Una vez que nosotros hemos hecho el diagrama de cuerpo libre y como se nos pide la fuerza, entonces analicemos lo que sucede en el eje Y y en el eje X. Mira, de la segunda ley de Newton sabemos que se descompone en 3 ecuaciones vectoriales. Puede ser la suma de fuerzas en Y, la suma de fuerzas en X o la suma de fuerzas en Z. Pero como el movimiento ocurre nada más en el eje X, pero estamos haciendo el análisis de las fuerzas que actúan en el X y en el Y, pues empezamos con la suma de fuerzas en Y. Para la suma de fuerzas en Y, como yo te mencionaba, el movimiento ocurre así, entonces no se va a ver afectado en esta forma. Como no se va a ver afectado en esta forma, pues no existe una aceleración en Y porque no hay movimiento. Si no existe una aceleración en Y, pues entonces m por 0, porque no hay aceleración, pues me queda 0. Y la suma de fuerzas en Y es 0. Por aquí está, la suma de fuerzas en Y es 0. Pero ¿cuál es esa sumatoria que me hace 0 ese valor? Bueno, pues las fuerzas que actúan es la normal y es el peso. Fíjate bien, la normal está apuntando hacia arriba porque la normal siempre va a ir en dirección contraria al peso. El peso apunta hacia abajo, la normal apunta hacia arriba. Por esa dirección que tiene el vector es positivo. El peso, como está apuntando hacia abajo, pues entonces es negativo.
y eso es igual a 0. Esa es la suma de fuerzas que ocurre en el eje Y. Si yo quisiera saber cuál es el valor de la normal, pues este que está restando lo vamos a llevar del otro lado sumando, entonces me quedaría que la normal es igual a el peso. ¿Y el peso cómo se calcula? Sabemos que el peso, pues aquí está, es masa por gravedad. La masa, que son 10 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces nosotros tenemos un valor para el peso de 10 por 9.81 serían 98.1 newtons. Si esto es la normal, si esto es el peso, pues como el peso es igual a la normal, ya tendríamos el valor de la normal. Aquí lo único que quería aclarar es porque ahí en las fórmulas que luego te pongo, o en el formulario que te compartí, pues nada más viene la expresión así, que la normal es igual al peso. Bueno, ¿por qué es igual al peso? Esta es la explicación. Ahora, para contestar lo que se nos está preguntando, porque a nosotros se nos pide por el valor de una fuerza horizontal, por eso es que ocupamos la segunda ley de Newton, aparte que fue el tema anterior y te digo, algunos libros lo mencionan como aplicaciones. Pues bueno, la fuerza horizontal es fuerza es igual a masa por aceleración. Sin embargo, si nosotros leemos el problema, te dice calcula la magnitud de la fuerza horizontal que se debe aplicar sobre un objeto de 10 kilogramos para que se deslice con velocidad constante. ¿Qué implica si se desliza con velocidad constante? Bueno, lo que implica es que no hay cambio de velocidad, entonces no va a haber aceleración, por lo tanto también la aceleración es 0, 0 por la masa es 0, entonces la suma de fuerzas en X es 0. Bueno, ¿y qué fuerzas actúan en X para que sea 0? En X es esto que está por acá. Entonces las fuerzas que actúan es F y la fuerza de fricción. F es la que queremos calcular y esta es la fuerza de fricción. Bien, la fuerza que queremos calcular tiene dirección hacia la derecha y la fuerza de fricción tiene dirección hacia la izquierda. Por lo tanto, F va a ser positiva y Fr va a ser negativa. Y eso obviamente es igual a 0 porque quedamos que la suma de fuerzas es 0. Bueno, pues entonces si queremos saber el valor de F mayúscula, solamente necesitamos llevar la fuerza de fricción del otro lado. Si está restando, pues la vamos a llevar sumando y nos quedaría que la fuerza es igual a la fuerza de fricción. Pero bueno, nosotros ¿cómo calculamos la fuerza de fricción? La calculamos con esa expresión que está por ahí. Esa letra es mu en el alfabeto griego. Sin embargo, soy malísimo también dibujando las letras griegas, por si no le llegas a entender. Y la fuerza de fricción se calcula como el coeficiente de fricción es mu por la normal. Esa mu significa o es igual al coeficiente de fricción. Haciendo esa multiplicación, y mira, nos sirvió que nosotros calculáramos la normal en un principio, porque entonces ya lo único que debemos hacer es ese pequeño procedimiento. Realizando las operaciones, bastante sencillo, ahí nos queda nuestro resultado. La fuerza de fricción es igual a 19.62. Recordemos que la fuerza de fricción es igual que la fuerza F, y entonces esa es la que se nos está pidiendo en el problema. Este es un primer ejemplo en el cual tenemos el objeto, la fuerza de fricción es paralela al movimiento porque el movimiento es así. ¿Cómo puede ser otro caso? Pues donde ya no sea paralela, que lo hagamos para acá o que esté en un plano inclinado. Entonces vamos a ver los otros ejemplos también, por supuesto, y espero que te haya quedado claro.